Foro de Estudio Flamenco Morelia al maestro Eric Aguiñaga, sobre todo en la celebración de nuestro tercer aniversario. Les comento brevemente que el maestro Eric estudió música en el Instituto Potosino de Bellas Artes, cursó su licenciatura en guitarra clásica en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es docente de música en diversas instituciones de la localidad de Morelia, entre ellas el Instituto Superior de Música Sacra, y ha realizado diferentes presentaciones en diversos foros de la República Mexicana. Desde hace algunos años, no diré cuánto, ya nos contará él. En lo posterior, se ha sumado a la música flamenca y pues el día de hoy le damos la bienvenida. Eric, qué gusto. Hola, Excel, muchas gracias. Mucho gusto estar aquí con ustedes, compartiendo estos 3 años del estudio. Y bueno, nosotros compartiendo más años, además de amistad y de hacer proyectos juntos, pero del estudio particularmente ya 3 años de labor pues intensa. Empezó siendo algo ligero, pero se ha vuelto una labor intensa. Cada año haciendo proyectos bien interesantes, con mucha gente con la que he podido compartir no solo experiencia en lo musical, pero también en lo personal. Así que muchas gracias por invitarme. No, al contrario, gracias a ti por ser parte del proyecto desde un inicio. Y bueno, la primera pregunta y la pregunta obligada, ¿a qué edad incursionas en el estudio formal de la música clásica? Bueno, empecé a estudiar formalmente por ahí de la secundaria. Lo cierto es que no me acuerdo qué edad, debo haber tenido 12 años, cuando empecé formalmente pues sí, a estudiar en esta cuestión de la música clásica, que luego el término, sobre todo aquí en México, es muy ambiguo, ¿no? Lo de la clasicidad o lo del clasicismo tiene mucho de clasista. Bueno, entendiéndolo desde una perspectiva muy, muy saludable, que es como el estudio escolar, así, metodológico, y no quiere decir que lo popular no tenga la metodología, pero lo escolástico tiene un parámetro ya muy preestablecido hace muchos años, de muchos aspectos. Entonces yo creo que habré empezado a estudiar por ahí de los 12 años en el grupo instrumental de la Escuela Secundaria Dionisio Zavala, en San Luis, Ajá. con el profesor Roberto Vélez, que fue mi primer formador formal. Él me adentró a esta cuestión de la música clásica, por llamarla nuevamente de esa manera, y que fue mi primer formador con respecto a toda la teoría de la guitarra, porque di mis primeros toques en la guitarra por ahí de los 8 años, pero empecé a entenderla de manera, pues sí, de manera, ¿cómo puedo decirlo? Científica o más bien organizada a partir de los 12, con el profesor Roberto, a quien le mando también un saludo. Ajá. Para tomar un poquito de contexto con respecto al estudio de la música clásica, ¿qué nos podrías decir que incluye el estudio de la música Sí, yo clásica? creo que la Sí. referencia básicamente, y quizás el parámetro más, desde mi particular punto de vista, que las hace diferentes, es que incluye un poco la cuestión teórica más a profundidad. Eh, Generalmente cuando uno escucha esta parte de que yo soy lírico, yo soy aprendiz lírico, me da la sensación de que lo que estuviéramos dejando un poco de lado es la parte teórica estudiada a profundidad. Ujú. La que he estudiado de manera lírica, o los que hemos estudiado, porque así puedo decir que empecé yo también, eh, no profundizamos tanto quizás en la parte teórica. Y eso es muy probablemente lo que en las instituciones educativas de formación clásica sí tiene más a profundidad. Toda esta cuestión histórica, primeramente, y luego en la parte práctica. Todo este análisis sí más a profundidad y más a detalle con respecto a las cuestiones teóricas. En los instrumentos, bueno, es esa parte de la lectura del instrumento, de la óptica del instrumento, desde una perspectiva eh, más teórica. Es en mi particular punto de vista. Seguramente muchos diferirán y seguramente muchos no comulgarán,
pero en mi particular ejercicio de la música durante que eso puede llegar años, a diferenciarlos un poco del músico popular al músico de escuela, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo y en qué momento descubres tu interés por la música flamenca? Lo cierto es que el flamenco me surge más por un interés musical que más bien por un interés técnico. Cuando estaba en mis años de estudiante en San Luis Potosí, con el maestro Emanuel Mendoza Lara, a quien también le hago llegar un fuerte saludo, que además fuera quizás de los maestros que tuve en mis primeros pasos en la guitarra clásica, el que más me haya ayudado a entender la formalidad del estudio del instrumento. Previo al maestro Emanuel tuve grandísimos maestros que me enseñaron muchísimas cosas, pero a partir del maestro Emanuel Mendoza tuve esta conciencia de que necesitaba mucho más que talento y mucho más que buenas intenciones para llegar a una formación musical y sobre todo en el ámbito de la guitarra. Entonces resulta que el maestro Emanuel Mendoza tenía un ensamble y tiene actualmente un ensamble que se llama Sultasto con el maestro Juan Pablo Rivera, quien actualmente funge como director de la carrera que estudié en San Luis, la carrera de técnico y ejecutante, técnico profesional instrumentista ejecutante es el nombre completo de la carrera. Y entonces cuando conocí al maestro Juan Pablo, pues se nos acercó y nos dijo que él, además de su ejercicio como guitarrista de muchos géneros, porque la verdad es que el maestro Juan Pablo y el maestro Emanuel son muy versátiles, pues él había estudiado en el Instituto Mexicano de Flamencología, si no me equivoco con el nombre, los talleres de flamenco. Entonces un día ahí en la charla estábamos compartiendo un ratito con los dos maestros y nos dijo, oye, pues hay que armar un taller de flamenco. Y el día que decidí abordarlo, pues decidí abordarlo, por ahí habrán sido a los 17, 18 años, decidí abordarlo por una cuestión técnica. Yo le decía al maestro Emanuel Mendoza que siempre el aspecto técnico me ha parecido y me ha resultado muy interesante. Entonces, pues decidí por ello, decidí por la parte de la técnica. En realidad, mi primer acercamiento con el flamenco fue por eso. Yo estaba buscando que mi técnica evolucionara un poquito más allá del contexto de la guitarra clásica. Y pues lo que tuve a la mano fue el flamenco y al maestro Juan Pablo, que me dio mis primeras clases de guitarra flamenca. Y hablando de este primer paso que das hacia la música flamenca, ¿qué obstáculos te encuentras? Lo primero es que técnicamente es muy diferente con la técnica clásica. Yo no quisiera decir que están polarizadas, pero sí son muy diferentes. La intención, sobre todo, creo que de la técnica clásica es ser ligera, muy ligera. En la medida de las posibilidades, conseguir que los gestos técnicos y las acciones musculares sean ligeras. Y cuando empecé a tomar mis primeras sesiones con el maestro Juan Pablo, pues la verdad es que me decía que me alejara un poquito de eso en aras de que la técnica flamenca funcionara. Entonces lo primero que me llegó a generar un interés desde esa perspectiva es que tienen una intención muy diferente del toque flamenco que me pedía en mis primeros pasos, pues ser más arriesgado y ser más pesado, por decirlo de alguna manera, con el toque al toque clásico que me pedía ligereza absoluta. Eso fue mi primer, sí, gran choque con respecto a lo que venía yo teniendo como formación clásica, a lo que estaba recibiendo en mis primeros pasos con experiencia del flamenco en la guitarra. Esto es. Fíjate que cuando conocí a Jesús Corbacho, un cantador, él comentaba algo que en mi momento me quedó muy, muy grabado, ¿no? Tal vez tú nos puedes explicar con mayor conciencia de qué se trata. Y él decía, si quieres callar a un músico clásico, quítale la partitura. Y si quieres callar a un músico flamenco, dale la partitura. ¿Te hace sentido? Sí, sí, la verdad. Luego,
me tocó vivirlo alguna vez ya en mi formación aquí en Morelia con uno de los maestros con los que tuve posibilidad de compartir. Y él nos decía que no eras músico por leer una hoja. O sea, la verdad es que el maestro nos decía, mira, yo he visto músicos más, y él decía más completos en los pueblos, porque él estuvo mucho tiempo haciendo investigación en pueblos así aislados de la capital, y lo entendimos bien. La verdad es que jamás lo tomé como llamarlo como una crítica. Lo entendí bien desde la óptica que él, en realidad siento que lo que él trataba de decirnos es que muchas veces la experiencia musical tiene más que ver con, con lo que tiene uno para decir que con la cuestión estrictamente de una metodología. Entonces, pues sí, ciertamente hay hay muchos, muchos puntos de inflexión. Me da la impresión de que en el ejercicio musical hay gente muy, muy buena que jamás ha tenido la necesidad de clavarse en leer una partitura, pero también me da la sensación de que hay mucha gente que en el muy bien leer la partitura se priva de la posibilidad de hacer cosas que, que no necesitan necesariamente de tener que leerse. Un ejemplo muy claro en el flamenco, mm, el tomatito. Hace algunos meses me hiciste favor de enviarme el link de un documental del tomate de tradición, ¿no? Un guitarrista de tradición flamenca, y me encantó porque está leyendo el concierto de Aranjuez, ¿no? Una de las piezas más representativas de la guitarra clásica. Quizás sea como la culminación o el punto más alto al que uno como guitarrista podría aspirar en el ámbito clásico, digamos, de las piezas conocidas Ujú. y reconocidas. Y el tomate está tratando de leerla y de tocarla sin saber leer una partitura. Entonces contrata a un guitarrista clásico que toca lo que está en la partitura y el tomate lo está de puro oído, de pura intuición, ejecutando. El tomate es uno de los ejemplos que más me gusta porque además tiene un disco extraordinario y varios discos extraordinarios con Michel Camilo, y Michel Camilo, que es bueno, uno de los más grandes jazzistas, y Michel, o sea, dice ¿no? Pues el tomate no lee una nota en una hoja, pero a la hora que lo pones a tocar, toca muchas más de las que podría leer. Eso es muy, muy frecuente, ¿no? Es lo que te decía, que los que leen mucho se privan un poco de esta experiencia más libre, y de los que son muy libres también a veces se privan de la posibilidad de hacer cosas a través de un camino ya trazado, que es la partitura. Esto es. Entonces, para ti, ¿qué características tendría la música flamenca que no comparte con la música clásica? Bueno, en mi experiencia muy particular, yo diría que tiene la posibilidad, sobre todo a uno con el instrumento, de ser ligeramente, y digo ligeramente porque así lo pienso, ligeramente más libre a la hora de la ejecución. En el ámbito clásico, creo que uno está, el gran compromiso que siento yo al tocar una partitura de guitarra clásica es que el camino está trazado, y la verdad es que es un camino que muchas de las veces está muy bien trazado. Es decir, eh, las grandes composiciones para guitarra clásica y las composiciones en general eh, tienen un camino trazado por un músico, un compositor en este caso, pero, pero en el repertorio de la guitarra clásica esa es la impresión que me da, que muchas veces el camino está dispuesto, y lo que lo hace verdaderamente difícil es eso, porque pues es literalmente ponerte en los zapatos de alguien más o en la percepción del arte de alguien más, en este caso del arte musical, y caminarlo. Y en el flamenco estás solo, con tus intenciones, con tus conocimientos y con tus desconocimientos también, que es súper importante en el arte flamenco que me ha tocado experimentar un poco. Esa ha sido como la experiencia más que me ha alejado quizás más
del ámbito clásico, que estás pues rodeado de ti y al mismo tiempo rodeado de nada. A diferencia del clásico, que estás rodeado del lenguaje del compositor, que te arropa, que te ofrece ese abrigo. Muchas veces en el flamenco, sobre todo en este juego ya del flamenco vivo, del que no tomas una grabación para luego hacerlo, sino hacerlo con lo que tienes, es eso, estar, como lo dije hace un momento, rodeado de ti y al mismo tiempo rodeado de nada, porque es eso, es tus conocimientos, pero también tus desconocimientos y tus buenas y malas intenciones que se pueden conjugar en la ejecución. Hablando, por ejemplo, de lo que es el flamenco en vivo, ¿qué tan difícil es ensamblar en vivo a diferencia de hacerlo como músico clásico? O sea, la diferencia. Bueno, en eso sí yo creo que se parecen mucho. El ensamblar en vivo tiene dificultades varias. Eh, Además de las dificultades técnicas que puede representar, digo, la ejecución de un instrumento ya por sí sola, también la parte de compartir. Eh, hay un concepto que obtuve alguna vez de un diplomado que estuve haciendo en investigación y documentación en artes, y el ponente, que ahora mismo no recuerdo el nombre del doctor, venía de la Universidad de Guanajuato, nos decía, todos los objetos tienen infinitas perspectivas porque hay infinitas posibilidades de personas que vean un objeto. Entonces, el hacer arte o el buscar hacer arte, eh, uno solo, con distintas miradas, que pueden ser el cante y el baile al mismo tiempo, es muy difícil, es muy complicado, porque a pesar de que la intención y el objetivo es el mismo, las miradas no son las mismas, y las voces no son las mismas, y los pies no son los mismos, y los dedos hablando de la guitarra no son iguales, entonces es complicado. Pero en eso sí creo que se parece un poco, porque también el leer una partitura de guitarra clásica, como lo decía hace un momento, te acerca al lenguaje del compositor, pero al mismo tiempo que acercarte al lenguaje del compositor, te acerca a las fuentes que inspiraron al compositor, que lo influenciaron, al contexto social del compositor. Entonces me da la impresión de que son, en ese sentido, ambas muy complicadas. Eh, Quizás en la guitarra clásica lo que aligera un poco la carga sea que finalmente el resultado será único desde la producción de uno, y en el arte flamenco pues será el resultado colectivo, que es un compromiso de igual modo, pero quizás esa sea la diferencia, que a la hora del resultado colectivo puedes repartir culpas y a la hora del resultado individual pues ahí no hay ni a dónde recurrir, ¿no? Esto es. Eh, si te preguntara a un estudiante que se está debatiendo entre lo clásico y lo flamenco y la cuestión fuera sobre qué requiere para uno y qué requiere para otro, ¿qué contestarías? Tendría un montón de respuestas, fíjate. La verdad es que la primera es que le recomendaría tener dos guitarras. Ajá. Eh, Primeramente, el instrumento ya como construcción de la guitarra flamenca y la guitarra clásica tienen objetivos sí diferentes. Pero después, hablando de lo musical, yo creo que para ambas, indiscutiblemente necesitaría disciplina y tiempo de estudio. Y muy probablemente después le diría que para una, en este caso la guitarra clásica, las fuentes serán mucho más próximas, Ujú. es decir, el material será más cercano. Y para el flamenco, al menos aquí en Morelia, pues será más complicado, será más difícil hacerse desde bibliografías, discografías y Clases. materiales para ejecutar, sin lugar a dudas. Eh, pero si me preguntara cuál, yo le diría que ambas, Ujú. porque como te decía hace un momento, sí me da la sensación de que
en las dos puedes encontrar cosas que te vayan integrando y te vayan haciendo más integral Ujú. como guitarrista. Tienen como te decía hace un momento, desde la perspectiva técnica, búsquedas sí muy diferentes, que en esas diferencias al final te das cuenta que alguna vez el maestro Daniel Escoto, un docente de la Universidad de Zacatecas, tuvo oportunidad de revisarme algunas cosas y él me decía, la técnica es una. Nosotros pensamos que luego entre la técnica hay muchas, no me decía, la técnica es una, la técnica para tocar la guitarra. Después los elementos sí son muchos y cada uno tiene los elementos e interpreta los elementos de distintas maneras, pero la técnica es una. Entonces sí me da la impresión de que en esos dos elementos que aporta la guitarra clásica y la guitarra flamenca, al final adquieres la técnica única, que Ujú. es tocar. Esto es. Y ahora, ¿qué tránsito crees que sería más fácil? ¿Pasar de la música clásica a la música flamenca o de la música flamenca a la música clásica? Mira, ahí sí yo creo que dependerá mucho de la perspectiva. Yo Ujú. particularmente, yo como profesional de la música, si pudiera llamarme así, eh, empecé en lo popular, es decir, empecé echándome mis cancioncitas y luego pasé a la formación clásica y después volví a regresar a esta parte del arte no escrito, por llamarle de alguna manera, ¿no? O popular. Pero lo cierto es que yo creo que lo ideal sería pues que los que estamos en la docencia y los que están como en la formación o en la guía, se den la oportunidad de analizar los elementos de cada alumno y a través de eso darle una visión clara. Porque pensar que lo primero debería ser lo clásico y luego lo externo a lo que conocemos como clásico, Ujú. sería un riesgo así innecesario. Sí me parece que lo que sería óptimo sería que tuviéramos esa chance de alguien que nos orientara y nos dijera, mira, por ahora estás parado en este lugar y me da sensación de que quizás te convenga ir hacia este otro lado. Ujú. Porque como volviendo a este tema del maestro que te comentaba, que es el maestro Francisco Cruz, al cual le mando un saludo si ve esta nota, en lo popular hay muchísimo de artístico refinadísimo. Y también en lo clásico hay de pronto cosas que tienen mucho de popular, muchísimo, de este popular muy bien entendido, entrañable. Entonces, creo que lo ideal sería que tuviéramos esa chance desde, desde nuestro lugar o desde el lugar de la gente que tiene la inquietud de experimentar con el estudio de la música, una orientación. Sin lugar a dudas, la orientación e incluso la orientación puede ser equivocada, pero ya la orientación le dará al alumno la posibilidad de decir, creo que mi profe se equivocó, entonces voy por este otro camino y empezar a encontrarse a sí mismo. Esto es. Bueno, pues como cierre, ¿te gustaría comentar algo? Sí, claro, bueno, me gustaría primeramente agradecerte por todas las oportunidades que me has brindado en el flamenco y por todas las libertades, porque lo cierto es que eh, he sido muy libre. He sido muy libre a la hora de estar en el toque contigo y con tu agrupación. Felicitarte por estos 3 años de intensa labor que no han sido fácil en un contexto histórico, político y social en donde el arte no tiene Camila. sí, gran cabida y un arte además para el cual las cabidas son todavía menores. Ha sido, creo que, un riesgo muy lindo que has asumido por un arte muy noble también y sobre todo con un impacto también muy humano, porque lo cierto es que eh, yo creo que el arte te humaniza, indiscutiblemente. Y en estos tiempos de teléfonos inteligentes y de computadoras más inteligentes a veces que los que las producimos,
pues es indiscutiblemente necesario el humanizar, volver a ser humano. Y el arte, bueno, indiscutiblemente lo es. Te felicito muchísimo por tu labor. Nuevamente te decía, te agradezco mucho las oportunidades, las libertades que uno como músico de pronto necesita. Sobre todo, al menos yo como mi formación fue clásica, tener espacios para liberarte eh, de esta cuestión de formación son totalmente necesarios. Y mandarte un fuerte abrazo a toda la gente que colabora contigo por estos 3 años. Ojalá que sean 3, más 3, más 3, más 3 hasta el infinito. Y ojalá que pueda seguir colaborando con ustedes, cooperando, llevando, como te decía hace un momento, mi conocimiento y desconocimiento también, mis intenciones y mis malas intenciones también, y que al mismo tiempo eso nos pueda seguir generando estos dividendos que en el arte no son numerales, pero que son emocionales y que son francamente incalculables. Muchísimas gracias por eso. No, al contrario, Eric, muchísimas gracias por todo tu apoyo desde el principio. Y compártenos dónde te pueden contactar para Bueno, clases. Ajá. actualmente estoy en el Facebook. Tengo ahora una página, estoy experimentando con las páginas de Facebook. Tengo una página, Eric Aguiñaga, en donde, bueno, empecé ahí experimentando con esta cuestión del aislamiento, de la pandemia, primero con contenidos para clases y esas cosas, pero ya me ha caído la inquietud de empezar a experimentar también con ello a partir de la experiencia, es decir, de subir algún videito de tocando algo, esas cosas. Tengo ahí algunos cortitos, pero ahí me pueden contactar. Si alguien quiere escribirme de manera privada por WhatsApp, por ahí en la misma página encuentran mi contacto. Y por ahora estoy en esas redes. Y en Instagram, ¿no? Estoy Creo, también estás. en Instagram, Ajá. también estoy en Instagram como Eric Aguiñaga. Ahí también me pueden seguir. Ahí estoy un poquito más activo, eh, pero sí pueden seguirme por mis redes sociales. Y bueno, en el contacto con el estudio Flamenco Morelia, también por ahí en la página tienen mi contacto directo para que podamos estar en una comunicación constante. Por ahí me pueden encontrar. Sí, excelente maestro, se los digo por experiencia Muchas propia, gracias. con Muchas toda gracias. la paciencia del mundo, gran maestro y compañero La de verdad, trabajo inigualable también. Te mando un es abrazo, te mando un abrazo grande, tú sabes igualmente. lo que te queremos. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos, para ti, para todo el estudio de Estudio Flamenco Morelia, y que sean muchos años más. Enhorabuena por todos ustedes. Gracias, hasta luego.